Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias Jorge y Nicolás de vuelta, ¿no? Por formar parte de este equipo que estamos súper contentos y emocionados con lo que estamos produciendo juntos. Desde el primer momento que visitamos la reserva quedamos súper entusiasmados. Cómo intervenimos y cómo pensamos arquitectura en un espacio increíble. Yo elegí tres claves de proyecto, tres claves para contar la intervención que empezamos a pensar. Eh, Tres de las posibles formas de explicarlo. Nos parecía que era importante, en este caso, manejar tres conceptos que fueron como guías fundamentales a la hora de proyectar. Una era pensar esta cuestión de cómo se relacionaba la arquitectura con el paisaje, con el tiempo, ¿no? Encontrar un lugar y la responsabilidad de intervenirlo y sobre todo pensar de qué forma actúa la arquitectura cuando encontramos este tipo de lugares, ¿no? Eh, Uno podría pensar que ante la maravillosa presencia de la naturaleza tendría que empezar a imitar o generar como cuestiones de mímesis, que nos parecía que no era el camino. Sí lo que nos parecía que tenemos que empezar a resaltar por contraste algunos de los elementos naturales. Entonces aparece una arquitectura, si querés un poquito andar para atrás, una arquitectura que lo que empieza a generar es una arquitectura muy precisa, muy geométrica en algunos elementos, que lo que hace es destacar la azarosidad y la cuestión, digamos, impredecible de algunos elementos naturales. El horizonte, la línea horizontal de la cubierta, resalta como la verticalidad de los árboles, la presencia de ciertos planos horizontales que entran y salen de los espacios, hacen como evidenciar ciertas pequeñas modificaciones topográficas del suelo, ¿no? Entonces había como cierta clave donde la arquitectura, más que empezar a competir con el paisaje que lo rodeaba, empezaba a establecer un diálogo muy fuerte entre la presencia de lo natural y de lo arquitectónico. Una arquitectura que de alguna forma no quería ser invasiva, sí quería establecer ciertos esquemas de diálogo y de complementariedad para generar nuevas formas de ser activado. Otro criterio que nos parecía súper importante es la cuestión de pensar una arquitectura como soporte, ¿no? Una arquitectura que en realidad lo que haga sea potenciar como las experiencias, ¿no? Y poner en vínculo. Entonces, los elementos arquitectónicos son pensados para de alguna forma diluir los límites y encontrar en realidad que por momentos uno encuentra, pasa la siguiente, se encuentra como en un interior, pero de alguna forma la conformación de la contención empieza a ser el espacio más vegetal y el espacio como de paisaje y no el cerramiento vertical que uno está conteniendo. O por ejemplo, cuando uno está haciendo gimnasia, lo mismo, puede desarrollar tanto actividades adentro o afuera. El gran elemento soporte que empieza a ser esta grilla cubierta de madera que se empieza a extender por el territorio, permite entender que los espacios, tanto interiores como exteriores, son totalmente integrables y está sobre todo dispuestos y a disposición de las actividades, a veces programadas y a veces no programadas, ¿no? También pensando que las actividades, en eso de que iba a ser un clubhouse, iba a ser un lugar donde en realidad por momentos podía funcionar con actividades de uso diario y por momentos podían ser activadas con eventos o con presencia de algunos elementos de programación diferente, un desfile, un casamiento, ¿no? Y la posibilidad también de variar en función del tiempo, del clima o de ciertos otros factores que pueden estar alterando el uso. Y la otra que nos parecía importante a la hora de proyectar es generar algo que realmente fuera único para la reserva, que en realidad genere una sensación de estar visitando algo novedoso, algo que en realidad nos lleve a otro lugar, que sintamos que cuando uno está visitando el espacio de la reserva, sienta como un sentido de novedad. Y eso se transfería como a ciertas cuestiones arquitectónicas o elementos arquitectónicos que empiezan a definir una identidad particular. La grilla y el soporte del techo que actúa como espacio de contención donde uno en realidad se siente como contenido una vez que está abajo como de ese gran techo. Es un techo que también es de madera, es un techo que en realidad es una cubierta que en realidad está construida con madera lapinada, de forma muy precisa. Empieza a contrastar muy fuerte con los otros elementos que empiezan a parecer muy importantes, que son estos elementos verticales, ¿no? Que son un apilamiento de unos bloques de hormigón,
Sí, la siguiente parte. Que hablan de cierta cuestión como robusta, ¿no? Que el pilar se configura como una acción arquitectónica precisa, ingenieril, y pasa a ser como un elemento casi como que siempre estuvo ahí presente. Entonces este hallazgo, que en realidad fue casi como una casualidad de encontrar un elemento que es un elemento de desecho, es un elemento de desecho industrial. Básicamente esta conformación de estos cubos de hormigón de 1 por 1 por 1 es el producto del desecho de los vertidos de las piezas de prefabricación de hormigón. Este hormigón iba a estar contenido en pilares, vigas y losas para formar ciertas construcciones. Cuando se terminó de llenar los moldes, sobró, y en realidad, como si fuera una cubetera de hielo, se van llenando estos moldes y forman parte de un desecho industrial que la fábrica lo tiene para ellos sin valor. Entonces, encontrar esta especie de piedra artificial para nosotros fue un hallazgo, y también hablaba mucho del concepto que queríamos vincular, que era el de 100 conscientes también, así como la reserva quiere ser consciente en relación al uso del suelo, del cuidado del paisaje y del cuidado del entorno natural. Estos elementos que eran basura industrial nos ponía también a reflexionar acerca de cómo nosotros consumimos, acerca de los ciclos de uso, acerca de los envejecimientos de las cosas, y de cómo realmente se piensa en términos materiales la construcción, ¿no? Creemos que hoy tenemos que apostar, o sea, a una nueva manera de construir mucho más consciente y mucho más en relación al entorno que nos rodea. Entonces estos bloques que también remiten, si nos vamos hacia atrás, nos hacen pensar mucho en construcciones megalíticas, ¿no? Como si fueran unos menires, ¿no? Pero ya no son piedras, sino que son, ya te digo, producto de desechos de la industria. Las rugosidades, también cuando uno se acerca empieza a encontrar como ciertas sutilezas, y uno piensa también en el envejecimiento posible de estos elementos, cuando se empiecen a mimetizar de alguna forma o integrar mucho más con los entornos construidos. Entonces, realmente para nosotros estos elementos van a empezar a marcar una identidad particular del lugar. De hecho, este que está acá ya está colocado en el lugar y forma justamente parte de ese futuro, ya futuro a corto plazo, que va a ser la materialización de parte de lo que estamos viendo, y bueno, de lo que se nos viene por delante en este año, seguramente, para poder materializar este proyecto que veíamos recién. Así que nada, este es lo que esperamos ver dentro de poquito por acá por la reserva. Muchas gracias.